Gloria a Dios, hermanos. Vamos a dar inicio a este segundo mensaje, hermanos, esta noche. Quiero que me acompañe con su Biblia. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Y versículo, vamos a leer del 1 al 9. Amén. 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 Pablo hablando a la iglesia de Corintios, o de Corinto. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Damos lectura a la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, esta noche. El tema que les traigo es esta noche, bueno, casi ya medianoche, es niños espirituales. Vamos a estar tocando también el capítulo 1 de Corintios más adelante. Y Pablo comienza prácticamente hablando a la iglesia de Corinto de una manera muy hermosa, muy bella. Quiero que ahí no vaya a perder esa cita porque esa es la cita base. Váyase una página atrás, si no me equivoco, tiene que tenerlo. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo 4 al 9. Y solo quiero que vea de qué forma Pablo le habla a esta iglesia, de qué forma Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, totalmente distinto a lo que acabamos de escuchar. Dice el versículo 4 del capítulo 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si ustedes se fijan, le está hablando a la iglesia de Corinto, pero realmente nosotros tenemos mucho de esta iglesia. Realmente nosotros tenemos mucho. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha estado dando, nos ha estado entregando, nos ha estado bendiciendo. Y esta es una fotografía de muchas iglesias. Apocalipsis habla de 7 iglesias también, y también nos identificamos con alguna de estas iglesias porque sabemos que estamos fallando posiblemente con algo respecto a la voluntad de Dios. Y el error de la iglesia de Corinto era de que ellos básicamente tenían las bendiciones de Dios, tenían la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando, estaba regalando. Si ustedes se fijan y revisan más adelante en los capítulos que tenemos de Corintios, cómo Pablo habla y se expresa por Corintios. Pero llega un momento en el que también es necesario hablar del amor a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones que se estaban dando en esta iglesia, habían divisiones que se estaban dando. Y a veces nosotros también como iglesia, como cuerpo de Cristo, también generamos esas divisiones. Puede ser que en algún momento lo hagamos involuntariamente, puede ser, pero el Señor no es lo que quiere para la iglesia, para el cuerpo de Cristo como tal. Apenas comienza el capítulo 3 de Pablo y comienza a hablarles de una manera totalmente distinta. Y resulta intrigante porque después de hablar de las bendiciones espirituales que el Señor ha dado a la iglesia de Corinto en el capítulo 1, donde vimos,
Estamos hablando que el Señor ha dado, están abordando temas del poder de la cruz, la revelación que viene por el Espíritu Santo, y estamos hablando de los dones espirituales que se le dio a la iglesia. Traiga eso a este lugar, o traiga eso a la iglesia, a donde nos congregamos y vemos que el Señor ha regalado dones espirituales, ha regalado bendición, ha regalado conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así existen divisiones, aún así existen situaciones que no nos hacen crecer espiritualmente. ¿Y qué es a lo que quiero llegar? Que nosotros seguimos siendo niños espirituales. ¿Por qué? Porque a causa de esa división, a causa de esa situación, de nuestro pensamiento como tal, no crecemos en la vida cristiana, no crecemos en la vida espiritual como el Señor quiere que crezcamos. De hecho, nosotros vivimos una prolongada infancia, que es el punto número 1 que traigo esta noche. Vivimos una prolongada infancia, ¿por qué? Porque padecemos, digamos, de un problema que quizás se llama enanismo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo niños en la obra. Seguimos siendo niños que no queremos crecer en la obra de Dios porque hay obstáculos que no queremos superar. Hay situaciones que no queremos superar. Hay perdón que no queremos dar. Hay perdón que no queremos pedir. Hay humildad que no queremos mostrar. Hay arrogancia que no queremos quitar de nuestra vida. Hay altivez que no queremos desaparecer de nuestro corazón. Y eso nos deja en una edad pequeña, hablando en el ambiente cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla acerca de que somos carnales en lugar de espirituales? El verso 1 del capítulo 3 que leímos en la base dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hablar de manera espiritual Pablo al pueblo de Corinto? Porque todavía ellos, a pesar de que tienen los dones espirituales, a pesar de que tienen el conocimiento de la palabra, no viven una vida espiritual, viven carnalmente, conocen a Dios, han reconocido a Dios, obedecen los estatutos de Dios, pero no viven espiritualmente. El vivir espiritualmente nos lleva a otro nivel. Nosotros podemos decir que somos cristianos, podemos tener años de ser cristianos, pero nunca hemos crecido, seguimos siendo niños en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pensando carnalmente, seguimos pensando en nuestros intereses dentro de la obra de Dios y no queremos crecer. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando orgullo, seguimos arrastrando tristeza, seguimos arrastrando malos pensamientos, seguimos arrastrando egoísmo y venimos con eso ahí y eso no nos deja crecer porque no nos deja avanzar en el ámbito cristiano. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca, bueno, a los que son ministros, les toca estarle dando lechita, para que entiendan, para que conozcan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos son hermanos que cuando se les habla duro la palabra de Dios, salen corriendo o se enojan, se molestan, porque dicen, no, si conmigo la está agarrando, conmigo no, por eso yo con ese hermano no, mejor prefiero al otro hermano, que el otro hermano es el que habla de amor, el que habla de misericordia. ¿Por qué? Somos de esta forma. ¿Cómo estaba el pueblo de Corinto? Si ustedes se fijan más adelante, habla que dice que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo, y al final, o sea, yo soy del hermano Simei, yo soy del hermano Will. No es así la cosa, sino que aquí estamos hablando a nivel espiritual, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del perdón, estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de las cosas que debemos corregir en nuestra vida. No son cosas que nosotros queremos, no son cosas que Apolos o Pablo miraba en la congregación y decía, cambien esto, arreglen esto, lávense con esto para que se purifiquen. No, sino que la palabra venía dada por el Espíritu Santo y así es dada hoy por hoy. El problema es que cuando nosotros queremos darle comidita, carnita, bueno, vianda, como dice el texto, cuando queremos darle vianda o carne a las personas, no quieren tomar esa carne. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor viene y habla de que nos tenemos que, bueno, acabamos de escuchar el mensaje anterior, cuando el Señor habla de que a causa de nuestros pecados nosotros estamos sucios, y a causa de ese pecado, o sea, nosotros apestamos porque andamos ese pecado, y que aunque por más que nos lavemos, por más que nos enjuaguemos, como decía mi hermano, no nos vamos a poder limpiar. La única forma es a través de nuestro Señor Jesucristo y del arrepentimiento genuino. Pero ¿qué sucede? Cuando llega esa palabra a nosotros, no, yo no ando pecado, yo no ando, tal vez aquel anda pecado. Ahí está la altivez, ahí está
pecado de arrogancia y no lo vemos. ¿Por qué? Porque todavía somos niños que no alcanzamos a ver con estos ojos. Cuando los animalitos nacen, cuando los gatitos nacen, ellos no miran bien. Igual los bebés cuando nacen, ellos nacen, pero ellos no miran bien. Ellos no ven, ellos ven empañado, ellos ven borroso, ellos se van más por el olor del pecho de la mamá para poder llegar, pero no miran bien. O sea, hay un bloqueo, digamos, de la vista. Eso es por cuidar las pupilas del niño. El Señor ha hecho todo perfecto, todo perfecto. Y tanto que también para cuidar las pupilas del niño, el niño pues no mira bien, él mira empañado así cuando es bebé recién nacido. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. No pasamos de ser bebés, no pasamos de ser niños. Y si bien es cierto, una criatura es hermosa, es linda, es bella, pero ya realmente, o sea, el hecho de no crecer y de que todavía estemos queriendo que nos preparen la pacha, es un trabajo duro para el ministro, para los ministros que están a cargo. ¿Por qué? Porque no quieren dar su brazo a torcer o no quieren colaborar en ese sentido. Entonces, siguen siendo cristianos porque son cristianos, pero son carnales. No están viviendo en el nivel espiritual. Nosotros tenemos que vivir en el nivel espiritual. Nosotros tenemos que llegar hasta este nivel. ¿Por qué? Porque si nos quedamos como carnales, corremos el riesgo y es peligroso, porque ahí en ese punto es cuando el enemigo más está llegando. Cuando nosotros vivimos en un nivel espiritual, el enemigo la piensa 2 veces para llegar. La piensa. Sí puede llegar, porque puede llegar, pero la piensa 2 veces, porque le puede ir muy mal. Y eso el enemigo lo sabe. El problema es que los que estaban en la iglesia y los que podemos tomar este consejo como tal, tenemos que entender también que si nosotros no llegamos a un nivel espiritual, nunca vamos a alcanzar nada. ¿Cómo llego a ese nivel espiritual? Ayuno, oración, congregación, lectura bíblica. Esas son las herramientas que tenemos para poder ponernos el traje del Señor, la armadura del Señor. Pero no queremos hacerlo porque cada vez que nos llama la atención, ya me molesto, me enojo y mejor, en vez de caminar para adelante, caminamos para atrás. Y no es así como Dios quiere. Entonces, el creyente que es carnal, y aquí es lo peligroso, porque los que son carnales, como dice el verso 1, han bajado al Señor del lugar que le corresponde en el corazón. Cuando nosotros somos espirituales, nosotros ubicamos al Señor primero. Nosotros colocamos al Señor como primero, como prioridad en nuestra vida. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, y después va mi familia, después va mi trabajo, después va mis proyectos, después va todo lo demás. Pero ponemos al Señor primero. Pero cuando somos carnales, ponemos nuestro orgullo por delante. Ponemos nuestra altivez por delante. Ponemos nuestro enojo por delante. ¿Por qué? Ando molesto. No le voy a pedir perdón a ese hermano porque no. Él me ofendió. Ella me ofendió. Yo no he hecho nada. Yo no he ofendido nada. Y no es así. Y se lo digo por experiencia. O sea, no les estoy diciendo que yo he visto que usted. No. Se lo digo por experiencia. No es que a mi hermano. Aquí no hace falta señalar a nadie, sino que cada uno de nosotros nos debemos examinar y ver en qué nivel estamos. ¿Verdaderamente estamos en un nivel espiritual o somos carnales? Porque podemos ser cristianos carnales, eso sí, pero eso sí, corremos un gran riesgo, porque eso es estar como al borde de volver atrás, de dar un paso atrás. También dice que ser un niño en lugar de adulto, si bien es cierto, no hay nada más lindo que un niño, que un bebé, pero el cuidado que requiere, el andar pendiente y la fragilidad que tiene, y es a lo que me refiero, y los peligros que enfrenta, porque un niño cuando comienza a caminar, comienza a tambalearse y se puede caer en cualquier lugar y ¡pum! Y se rompe un hueso, se rompe un brazo, se hace un chichote por aquí. Bueno, yo lo he visto con el niño que cuando comenzaba a caminar cada rato se caía. Gracias a Dios el Señor me lo ha guardado. Pero así es un cristiano que no crece en la vida espiritual. Va tambaleando por la vida cristiana y de repente, ¡pum!, se cae. Posiblemente se vuelva a levantar, pero ¡pum!, se vuelve a caer otra vez. Entonces, el vivir como un niño en lugar de vivir ya como un adulto es bastante peligroso. ¿Y qué sucede? Acompáñenme a Hebreos capítulo 5:12, que en realidad el hecho de estar tomando lechita no es algo que con lo que tenemos que vivir toda la vida. O sea, los niños necesitan nutrientes. Usted necesita nutrientes como cristiano, como hijo de Dios, necesita nutrientes, y los nutrientes van a venir a través de la palabra de Dios. Hebreos 5, capítulo 5, verso 12. Amén. ¿Lo tienen, hermano?
Hebreos 5:12. Y vean la reprensión de este lado, porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ser ya, o sea, como les decía la vez pasada en la predicación, debiendo ser ya universitarios, ya graduados, ya su carrera cristiana, ya ejercitándola con todo, ya siendo predicadores, siendo ministros, siendo oradores, siendo pastores, siendo diáconos, diaconisas, siendo hombres y mujeres que se esfuerzan, siguen en primer grado. Y es esto también, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En internet salen memes a veces donde salen todavía los hijos viviendo en la casa de los padres, adultos pero solteros. O sea, y dependiendo totalmente de sus padres, y lo sacan, me acuerdo que se puso de moda esos memes, donde aparecía un hombre todo grande así, en un gran coche, y los papás empujando el coche. Entonces, nosotros, si no crecemos, o sea, básicamente seguimos teniendo la mente de niño, seguimos teniendo esa vida espiritual de niño, y nunca vamos a crecer si nosotros no dejamos todo eso, si nosotros abandonamos todo eso. Si nosotros dejamos a un lado todo nuestro rencor, nuestras envidias, nuestros celos, nuestra hipocresía, nunca vamos a crecer. Tenemos que soltar todo eso que nos tiene amarrados a esa vida de niño. Si se fijan, y tal vez no es para comparar, porque no es comparativo, pero un niño cuando ellos cometen falta o algo, a ratito se está perdonando. Quisiera que por lo menos si fuéramos niños deberíamos de ser así, pero no somos así. Seguimos guardando rencor, seguimos guardando esos sentimientos que no deberíamos tener. Y el punto 2 habla acerca de que es inclinado a seguir sus emociones. Y aquí pues volvemos a la cita principal y nos vamos al versículo 3. Esas emociones se expresan con celos, pues en realidad no sabemos qué es lo que estaba produciendo celos, pero asumimos que los celos venían dados por el tema de la división que había entre un predicador y otro. Y eso es una situación bien que se puede dar muy a menudo. Dice el verso 3, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, aquí prácticamente el hecho de tener esa división internamente ha producido que a causa de las emociones que ellos siguen, o que podemos seguir en algún momento, podemos sentir envidia, podemos sentir rencor, podemos sentir que tal vez ese predicador no me gusta cómo predica, pero me gusta más cómo predica el otro, y nos podemos sentir que cuando el otro hermano está predicando, amén, cuando el otro hermano está predicando, mejor, aunque quiera decir amén, mejor me callo. No, porque no, o sea, con él no. Entonces, esos celos es porque prácticamente sí sabemos que la palabra es buena y queremos decir amén, pero solo porque no me gusta que yo me sienta señalado, no lo voy a hacer. Entonces, esa misma división es la que había en el pueblo de Corinto. Y esa división es grande, es peligrosa. Santiago también escribe acerca del pecado que significa los celos. Acompáñeme a Santiago, está un poco más adelante, en el capítulo 3, verso 16. Y realmente, amén. Y realmente los celos son un pecado. No diga que no son pecados. No, yo siento celos. Es pecado, hermano. Arrepiéntase, reconcíliese con el Señor. Santiago capítulo 3, 16. 3, 16. Amén. Lo leemos. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando hay celos, hay obras perversas, porque los celos son el detonante para poder cometer más pecados y más faltas. Si tenemos celos, por lo general la envidia viene acompañada de eso. No nos sintamos celosos porque tal vez el hermano canta más bonito, la hermana canta más bonito, el hermano predica más bonito, la hermana predica más bonito, porque este hermano se viste mejor, porque este hermano me gustan sus zapatos, porque esta hermana me gusta sus sandalias, las que se pone. O sea, no estamos aquí como para ver, o digamos que esto no es una pasarela de moda,
no es un lugar donde vengamos a hablar de otras cosas, sino que aquí venimos a hablar de la palabra de Dios, y el centro de todo lo que aquí estamos reunidos debe ser Cristo para nosotros. Si nosotros desviamos nuestra mirada hacia el hombre, vamos a comenzar a ver defectos por todos lados, y es lo que se da en las iglesias, que nosotros vamos a una iglesia y comenzamos a ver el montón de defectos que tiene, que el pastor aquí, que el ministro allá, que el hermano que cantó allá, que yo a ese músico yo lo conozco y anda en pecado, que el hermano este que se sentó a la par mía, gran hipócrita que es, y vamos, y de repente pasaron las 2 horas del culto y se nos fue en criticar, y no nos damos cuenta que no tomamos nada productivo. Si nuestro centro de atención, si el centro de nuestra vida fuera nuestro Señor Jesucristo, no pasáramos por esa situación, no perdiéramos de esa forma el tiempo. Y estas emociones expresadas que crean contiendas también es una afirmación, o sea, el hecho de estar en contienda nos hace afirmar que son cristianos carnales, porque si dice la palabra que nosotros conocemos al Señor, amamos al Señor. Si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, y por consecuencia no vamos a estar en contienda con nosotros. Si estamos en contienda es porque somos unos cristianos carnales y verdaderamente no tenemos amor por el Señor, no tenemos amor para Dios. Si estamos en contienda, no amamos al Señor. Si estamos en contienda, no tenemos fe también. Y sabemos que por consecuencia todas estas cosas van menguando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y corremos el riesgo de perder la salvación. Así que no se duerman, hermanos, y estamos, y falta todavía, porque nos falta tiempo todavía para abarcar este tema. Así que entendamos, hermanos, que las emociones también expresan las disensiones. En el versículo 3 lo volvemos a leer para poder refrescar la mente, y dice, he aquí, vamos a volver a 1 Corintios, capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Entonces hablamos de celos, hablamos de contiendas y hablamos de disensión. Esas 3 cosas, cualquiera que las padezca, verdaderamente 100% carnal. Entonces no tenemos por qué tener ese tipo de sentimientos en nuestro andar cristiano y en nuestro convivir cristiano. No podemos tener ese sentimiento. Ay, que si viene el hermano tal, no, mejor no voy. Que si va el hermano tal, no, mejor no voy, ese mi hermano es. Comenzamos a juzgar, comenzamos a criticar. Ah, no, si ese es por gusto, o sea, se reconcilió, se convirtió, pero ya va a andar en el mundo otra vez. O sea, comenzamos a criticar, comenzamos a hablar acerca del hermano, la hermana, pero no nos ponemos a pensar de dónde el Señor nos ha sacado, cómo éramos nosotros. Y eso es el amor de Dios, eso es el amor de Cristo, que nosotros evaluemos también, que pongamos nuestra vida primero como ejemplo. Por eso la palabra primero nos habla al que está aquí al frente. Y eso es en cualquier lado, cualquiera que se pare a hablar la palabra de Dios, el Señor habla primero al que está predicando. ¿Por qué? Porque es necesario que este que está predicando también se examine, no solamente el pueblo. Y todos deberíamos de estar en un solo sentir, el amor hacia Dios primeramente y luego el amor hacia el prójimo. Ahora, el punto 3 dice que poseen muchos dones, pero sin fruto. Y lo leímos. Si volvemos, vamos a leer otra vez, porque yo creo que ya se les olvidó. Vamos a leer otra vez el capítulo 1, del verso 4 en adelante, al 9. Lo vamos a volver a leer porque creo que ya a estas alturas ya la retentiva está fallando ya por la hora. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y aquí me voy deteniendo quizás en los versículos. Capítulo 1, verso 4 estoy leyendo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El Señor los bendijo grandemente. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos hermanos de Corinto eran llenos del Espíritu Santo, eran bautizados en el Espíritu Santo, tenían dones del Espíritu, porque tenían dones del Espíritu. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían con los dones?
no hacían absolutamente nada. Era como el que se le daba el talento, pero mejor decidió enterrarlo y guardarlo. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con ellos. ¿Por qué no sabían qué hacer? Es como que usted a un niño, a un bebé, a un chiquito, le dé un vehículo. ¿Qué va a hacer con el vehículo? Saber estrellar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejarlo. Entonces, este pueblo de Corinto estaba viviendo una etapa tan complicada que no le permitía ver más allá, no subía a ese nivel espiritual, por lo tanto, no había forma de que ellos vieran que tenían los dones espirituales y que podían usarlos. No había fruto por el uso de los dones espirituales. Y si el Señor nos entregó un don, nos entregó un regalo de Dios para poder, es para poder bendecir a la iglesia, para poder edificar a la iglesia, pero ellos no lo estaban usando. Y yo creo que si usted, el Señor le ha entregado un don, lo menos que debe hacer, primero darle gracias al Señor, y lo segundo, úselo, no tenga miedo, deje que el Señor haga con ese don lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque si el Señor le ha dado don de sanidad, si Él le ha dado don de profecía, don de discernimiento, si le ha dado don de palabra, don de ciencia, el Señor, don de palabra de ciencia, el Señor, deje que el Señor haga con ese don lo que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros, si no lo usamos, no lo utilizamos, vamos a estar igual que estos hermanitos de Corinto, que estaban concentrados en pelear, en discutir, en arreglar las contiendas o en hacer más grandes las contiendas, pero no veían que no estaban edificando a la iglesia, que no estaban haciendo crecer la iglesia. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido aquí y hemos visto la mano de Dios y el Señor ha hecho obra grande en este lugar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la obra? Yo los invitaba el otro día a que realmente nos pongamos la camiseta y que sudemos la camiseta por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay más vidas que salvar. Si bien es cierto, el enemigo va a venir a traer contiendas aquí, posiblemente traiga contiendas, pero depende de nosotros si dejamos meter al enemigo para tener esas contiendas. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro de adulto, tenemos un cuerpo de adulto, tenemos un corazón de adulto. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a pensar de una mejor manera. Posiblemente si tuviéramos una mente de niño, un corazón de niño, pensábamos totalmente distinto y agarramos un carro y nos vamos a estrellar. Pero no es así. Si el Señor nos ha dado dones, es para que le saquemos el jugo. Pablo y Apolos usaban sus dones. Pablo y Apolos usaban sus dones. En el versículo 4 al 6 de la cita principal, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Y dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces aquí es donde viene la conjugación de el buen uso de los dones espirituales, porque Pablo tenía muchos dones espirituales, él no se jacta de los dones que tenía, pero él sabe que tenía dones. Y cuánto le había dado el Señor, cuántas herramientas le había dado el Señor a Pablo. Si Pablo andaba equipadísimo de armas de parte de Dios, pero él no se jacta de eso, pero sí los tenía, pero él sí lo usaba y decía, y dice Pablo, yo planté y Apolo regó. ¿Qué quiere decir? Que ambos trabajaron en la obra de Dios y ambos utilizaron los dones que el Señor le había dado, pero el crecimiento lo dio Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando a través de Pablo y a través de Apolo. Entonces, ellos sí usaban sus dones, pero ¿qué pasaba con la congregación? Habían pleitos, habían divisiones. ¿Qué se iban a andar acordando de que tenían dones? No se acordaban que tenían dones. Se les había olvidado que tenían dones, pero el Señor se los había entregado a ellos. Les había entregado esos dones. Y el problema también es que crecen sin cimientos sólidos, o sea, su fundación, su fundamento no es algo sólido. Y ellos van caminando por la vida cristiana y van diciendo, sí, soy cristiano, aquí llevo la Biblia, sí voy para la iglesia, sí me voy a sentar a la silla, sí canto alabanza, pero nunca siento el Espíritu de Dios, nunca siento la presencia de Dios. Aflíjase, hermano, aflíjase, hermana. ¿Por qué? Porque si no siente la presencia de Dios, usted está ya más para acá que más para allá que para acá. Y es peligroso porque está al borde de una muerte espiritual. Y realmente, o sea, hay una película que yo me recuerdo que nace el caso de Benjamin Button, creo que se llama, nace como anciano y muere como bebé. Entonces, al parecer nosotros vamos en
En vez de crecer, vamos decreciendo y vamos llegando a ser bebés y niños y al final va a llegar a un punto de muerte también. Entonces, la situación de la vida espiritual que nosotros tengamos va a depender mucho de cómo nosotros o de la madurez que nosotros queramos adoptar, porque a veces no es que la oportunidad de conocer o de crecer en el evangelio no se esté dando, se está dando porque aquí hay palabra de Dios, pero el problema es que no queremos pasar de lo mismo. Estamos cómodos, estamos a gusto como estamos, pero no queremos pasar de ahí. Y la verdad, la obra de Dios no es para quedar quietos. La obra de Dios es para seguir adelante y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque si no, pues prácticamente de repente cuando vengamos a ver, sí, soy cristiano, pero ya fue el rapto, ya fue el arrebatamiento de la iglesia y me quedé para saber por qué. Y se van a quedar preguntando, ¿y por qué me quedé? Por estar en contiendas, por estar peleando, por estar discutiendo, ni te diste cuenta que el Señor los llamó y los convocó para reunirse en las nubes. ¿Por qué? Porque estaba peleando y discutiendo. Pero no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que quiere el Señor es que entendamos que si el Señor nos ha dado el perdón y la salvación, la tenemos ganada gratuitamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que trabajar para que esa salvación de verdad rinda, porque la salvación fue dada para nosotros, pero después de nosotros hay más. Está nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, que también necesitan ser salvos. Entonces ese crecimiento espiritual lo va a dar el Señor a su vida, pero a medida que usted disponga su corazón para poder crecer. Entonces, en el versículo 9 al 11, habla acerca de que no crecieron con cimientos sólidos. Y dice más adelante, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí habla ya de un edificio, no habla de planta como tal. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica por encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros de fundamento? Tenemos de fundamento nuestro orgullo, tenemos de fundamento nuestra arrogancia, tenemos de fundamento nuestra altivez, o hemos puesto como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Realmente hágase un autoexamen y pregúntese para mí qué es prioridad. Si el Señor me llamara a servir a su obra totalmente, yo pudiera abandonar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy como persona. Puedo cambiar, puedo hacer ese esfuerzo de poder cambiar, puedo hacer ese esfuerzo de poder dar lo mejor para el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros sí puede hacerlo, yo creo que cada uno de nosotros puede de cierta forma hacer un cambio. Lo que estaba pasando en Corinto era que se habían alejado del fundamento inicial, que era Jesucristo, y estaban más pensando en sus intereses personales y que yo sigo a uno, que yo sigo a otro, que yo pienso que este es mejor y yo me quedo con este grupo, que están como los del Barça y del Madrid, que ahí hoy hubo partido del Barça y un compañero diciéndome, yo, no, pues, o sea, entonces no es algo que nos interesa, o sea, lo que nos interesa es primero la obra de Dios como tal, y luego el Señor, pues si trabajamos en la obra de Dios, el Señor va a añadir todo lo demás, todas las bendiciones van a venir por añadidura. El cristiano carnal edifica su obra con materiales como madera, heno, hojas, incluso estas hojas de palmera, de coco, posiblemente con eso, y lo funda sobre la arena. El que es carnal. ¿Por qué? Porque no le permite ver hacia adelante, que si viene un diluvio, que si viene un tormento, ustedes se pueden, el que edificó su casa sobre la roca, sobre la arena, algo similar. Cuando nosotros somos cristianos carnales, no vemos al futuro, no vemos lo que puede venir a futuro. Un verdadero cristiano edifica su casa sobre la roca, pero la construye de oro, lo construye de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque es algo eterno, algo que va a durar. Su fundamento siempre va a ser Cristo. Su fundamento tiene que ser Cristo para que permanezca usted para siempre y su salvación usted la tenga totalmente segura. Pero esa salvación usted sabe que la puede perder si se desvía a pelear, a discutir y hacer otras cosas que no le interesan realmente a la obra de Dios. La obra de Dios es perfecta y lo que el Señor quiere es salvar las vidas. Si usted no está interesado en salvar las vidas, créame que tiene que pensarlo muy bien y hacerse un autoexamen, porque yo no quiero decirle abandone el barco, no, quiero decirle que busque de Dios, que se arrepienta, que se reconcilie, porque lo que el Señor quiere es salvar vidas. Si usted no está dispuesto a salvar vidas,
realmente no está dispuesto a aceptar también la salvación de parte de Dios. Esforcémonos todos, y yo les digo, hermanos, como hijos de Dios que somos, esforcémonos todos por cambiar lo poco que tal vez nos hace falta todavía, o en algunos casos lo mucho que nos hace falta. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar nuestro carácter, que nos ayude a cambiar nuestra forma de ser, que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, que nos ayude a pensar, a cambiar nuestra forma de administrar incluso nuestras finanzas, porque a veces andamos estresados porque nuestras finanzas están mal y andamos estresados con todo el mundo por eso. Que nos ayude a administrar nuestro tiempo por el trabajo, porque andamos estresados por el trabajo, por experiencia te lo digo. Entonces, el Señor nos va a dar respuesta, así como nos ha dado respuesta por las peticiones que pues ya hemos puesto delante de Dios y el Señor ha respondido, el Señor también nos puede dar respuesta si nosotros le pedimos ayuda a Él. Así que démosle gracias al Señor.